Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y mucha inspiración. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me toca muy de cerca el corazón, algo que creo que es fundamental para todos nosotros, la familia y el amor. No me refiero al amor romántico necesariamente, sino al amor en su sentido más amplio, ese amor que nos une a las personas que son parte de nuestro núcleo, ya sea por lazos de sangre, por elección o por esas conexiones que se forman a lo largo de la vida, y que nos hacen sentir arropados y parte de algo más grande. Vamos a explorar cómo podemos cultivar ese amor familiar, cómo podemos fortalecer esos lazos y, sobre todo, cómo podemos construir espacios donde reine el respeto por la felicidad de cada uno de los miembros de ese sistema. Un tema que creo es crucial en este momento y que me gustaría compartir con ustedes de una manera muy cercana y sincera. Les invito a que se queden conmigo, a que compartan sus propias experiencias en los comentarios y que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal para que sigamos creciendo juntos en este viaje de aprendizaje y reflexión. Hoy quiero hablarles de algo que creo que resuena con muchos de ustedes, la búsqueda de la felicidad en el contexto familiar. Todos anhelamos una familia unida, amorosa, donde cada miembro se sienta valorado y respetado. Sin embargo, a menudo, este camino puede estar lleno de obstáculos, malentendidos e incluso, a veces, de mucho dolor. Y es que las dinámicas familiares son complejas, a veces hasta desconcertantes. Cada persona es un mundo, cada uno tiene sus propias expectativas, sus propias heridas, sus propias formas de entender el amor. El desafío radica en cómo lograr que todas esas individualidades convivan en armonía, cómo construir un espacio donde todos se sientan libres de ser quienes son, sin tener que renunciar a su propia felicidad para complacer a los demás. Y aquí es donde entra en juego el concepto del respeto. Respeto por las decisiones del otro, respeto por sus sentimientos, respeto por sus sueños y aspiraciones. Porque amar a alguien no significa querer controlarlo, no significa querer moldearlo a nuestra imagen y semejanza, sino todo lo contrario. Amar significa aceptar a la persona tal y como es, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, y acompañarla en su camino de crecimiento y autodescubrimiento. Y esto es algo que a veces, dentro de las familias, se nos olvida un poco. Caemos en patrones, en expectativas, en roles preestablecidos que pueden ahogar la individualidad y la felicidad de cada uno. Y aquí es donde entra esa llamada que hago desde el corazón a la unidad, al respeto y a la comprensión. No se trata de que todos seamos iguales o de que todos pensemos de la misma manera. Al contrario, la belleza de la familia reside en su diversidad. La familia es un mosaico de personalidades, de talentos, de experiencias, y es en esa diversidad donde encontramos la riqueza y la fortaleza. Pero para que esa diversidad no se convierta en fuente de conflicto, es fundamental que exista el respeto. Respeto por las diferencias, respeto por las decisiones, respeto por las elecciones de vida de cada miembro. Entender que lo que hace feliz a uno puede no ser lo que hace feliz a otro, y que eso está perfectamente bien. La clave está en aprender a mirar al otro desde la empatía, intentando comprender su punto de vista, poniéndonos en sus zapatos. A veces en las familias nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestros propios valores, y nos cuesta entender que el otro puede tener una perspectiva diferente. Es como si todos estuviéramos viendo la misma imagen desde diferentes ángulos, y cada ángulo nos revela una parte distinta. Y todos tienen razón, pero ninguno tiene la verdad absoluta. Por eso es tan importante aprender a escuchar, a comunicarnos desde el corazón, a dejar de lado las críticas y los juicios y a abrirnos a la posibilidad de que el otro tiene algo valioso que aportarnos, incluso aunque no estemos de acuerdo con él o ella. Yo misma he pasado por esto, todos en algún momento lo hacemos. En mi vida personal, he tenido que aprender a navegar por las complejidades de las relaciones familiares, he tenido que aprender a respetar las decisiones de mis seres queridos, aunque a veces no las entendiera o no las compartiera. Y he aprendido que el amor verdadero no es imponer, es acompañar. Es estar ahí para el otro en los buenos momentos y en los malos, sin juzgar, sin condicionar, simplemente ofreciendo nuestro apoyo incondicional. Y es que la familia es un espacio seguro, un refugio donde deberíamos sentirnos libres de ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Una familia que ama y respeta es un lugar donde uno puede crecer, desarrollarse y florecer. Un lugar donde las diferencias son celebradas, no condenadas. Un lugar donde se valora la individuo.
Alidad de cada uno, donde se fomentan los sueños, donde se apoyan las aspiraciones. Y no estoy hablando de una utopía, de un cuento de hadas, estoy hablando de algo que podemos construir entre todos, si nos lo proponemos, si ponemos de nuestra parte, si nos abrimos al diálogo y a la comprensión. Piensen en su propia familia. ¿Cómo son las dinámicas que se dan en ella? ¿Existe el respeto? ¿Existe la libertad de ser uno mismo? ¿Se sienten amados y valorados? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces es momento de hacer un cambio. Y ese cambio empieza por uno mismo. Empieza por mirarnos a nosotros mismos con honestidad, por reconocer nuestros propios patrones de conducta, por identificar aquellas actitudes que pueden estar dañando a los demás. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar reproduciendo patrones que hemos aprendido de nuestra propia familia de origen, patrones que pueden estar limitando la felicidad de nuestros seres queridos. Y romper esos patrones no es fácil, requiere valentía, requiere humildad, requiere estar dispuesto a cambiar. Pero les aseguro que vale la pena, porque cuando empezamos a relacionarnos desde el respeto y la comprensión, las relaciones se transforman, los vínculos se fortalecen y la armonía empieza a reinar en nuestro hogar. Claro que no siempre es fácil, las familias son un ecosistema muy complejo. A veces las heridas del pasado pesan mucho, los rencores, las decepciones, las frustraciones. Pero es importante recordar que el pasado es eso, pasado, y que tenemos el poder de construir un futuro diferente. Un futuro donde el amor sea el motor, donde el respeto sea la base, donde la unidad sea el objetivo. Y no estoy diciendo que debamos olvidar las cosas que nos han dolido, al contrario, es importante reconocer esas heridas, sanarlas y aprender de ellas. Pero no debemos permitir que esas heridas definan nuestras relaciones presentes y futuras. Debemos perdonar, debemos liberar el rencor y debemos abrirnos a la posibilidad de que el amor y la comprensión son el mejor camino. El perdón es uno de los actos de amor más grandes que podemos realizar. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño, aunque no lo merezcan, nos libera a nosotros mismos de la carga del rencor. Perdonar es un acto de sanación personal que nos permite seguir adelante con más ligereza y paz. Y al mismo tiempo el perdón es un puente hacia la reconciliación y hacia la construcción de relaciones más saludables y amorosas. Y no hablo de un perdón que borre lo sucedido, sino de un perdón que libere el corazón y permita que la relación se transforme, si ambas partes están dispuestas a ello. En ocasiones, la falta de comunicación es uno de los principales problemas que dificultan la armonía familiar. Nos encerramos en nuestras propias ideas, en nuestras propias emociones, y nos cuesta expresar lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos duele. Y es que a veces tenemos miedo de mostrarnos vulnerables, miedo de ser rechazados, miedo de no ser entendidos. Pero la vulnerabilidad es un regalo, una oportunidad para conectar con los demás desde la autenticidad, desde el corazón. Cuando nos mostramos vulnerables, estamos dando permiso a los demás para que también lo hagan. Y cuando todos nos atrevemos a mostrarnos tal y como somos, sin máscaras, sin apariencias, las relaciones se vuelven más profundas, más significativas y más genuinas. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos de manera clara, honesta y respetuosa. A expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos de manera asertiva, sin culpar, sin atacar, simplemente manifestando cómo nos sentimos y qué necesitamos del otro. Y también es importante aprender a escuchar con atención y empatía, intentando comprender el punto de vista del otro. Y escuchar no es simplemente oír las palabras, sino escuchar el corazón, escuchar el mensaje que hay detrás de las palabras. A veces las familias se encuentran atrapadas en dinámicas de poder, en las que algunos miembros se sienten con el derecho de controlar a los demás, de imponer sus propias decisiones, de dictar cómo deben ser las cosas. Y estas dinámicas de poder, inevitablemente generan resentimiento, frustración y falta de libertad. Es importante reconocer que nadie tiene derecho a controlar la vida de otro, a decirle cómo debe vivir, a decidir qué debe hacer o qué no debe hacer. Cada persona es dueña de su propio destino. Cada persona tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, de seguir su propio camino, de buscar su propia felicidad. Y el rol de la familia es acompañar, apoyar, amar, no controlar ni manipular. Y si queremos construir una familia donde la unidad, el respeto y el amor sean los pilares fundamentales, debemos derribar esas dinámicas de poder y fomentar la igualdad, la equidad y el empoderamiento de cada uno de los miembros. Porque cada persona tiene un valor único e irrepetible, cada persona tiene algo valioso que aportar a la familia.
Y la familia, cuando está en armonía, es el espacio donde ese valor puede florecer, donde cada uno puede desplegar todo su potencial. Y es que al final, la familia es un reflejo de nosotros mismos. Si nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos, entonces seremos capaces de amar y respetar a nuestra familia. Si nos aceptamos con nuestras luces y nuestras sombras, entonces seremos capaces de aceptar a nuestros seres queridos tal y como son. Y cuando la familia se convierte en un espacio de amor, de respeto y de unidad, entonces se convierte en un lugar de sanación, de crecimiento y de plenitud. La familia es el lugar donde aprendemos a amar, donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a conectar con los demás desde el corazón. Y cuando ese aprendizaje es positivo, cuando las experiencias que vivimos en familia son enriquecedoras, entonces nos convertimos en seres humanos más completos, más felices y más plenos. Así que los invito a que reflexionemos sobre nuestras propias familias, sobre nuestras propias dinámicas, sobre cómo estamos contribuyendo a la construcción de ese espacio seguro, amoroso y respetuoso que todos anhelamos. Y si hay cosas que podemos mejorar, no tengamos miedo de hacerlo. No tengamos miedo de cambiar, no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque al final el amor es el camino, el respeto es la base y la unidad es la meta. He recibido muchos mensajes de ustedes donde comparten sus historias personales y veo que este tema toca una fibra muy sensible en muchos. Algunas veces se enfrentan a situaciones de incomprensión, juicios o falta de apoyo por parte de sus seres queridos. Entiendo perfectamente lo doloroso que puede ser sentirse rechazado o no aceptado por las personas que más amamos, y precisamente por eso, insisto en la importancia del respeto. Respeto por las diferencias, respeto por las elecciones de vida de cada uno, respeto por la individualidad de cada miembro de la familia. Y entiendan que no todos tienen que entender nuestra manera de ver el mundo, o nuestra manera de vivir la vida, pero lo que sí debemos exigir es respeto. Respeto por nuestra felicidad, respeto por nuestros sueños, respeto por nuestras decisiones, por nuestras parejas, por nuestras creencias, por lo que cada uno elija para ser feliz. Y esto es algo que debemos dejar claro dentro de nuestras familias y en nuestras relaciones. No debemos permitir que nadie nos manipule, nos controle ni nos haga sentir menos por ser quienes somos. Cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir su vida de acuerdo a sus propios valores, a sus propios sueños, a sus propias aspiraciones. Y la familia, en lugar de ser un obstáculo, debería ser un trampolín hacia esa felicidad. Y cuando hablo de felicidad, no me refiero a la felicidad idealizada de los cuentos de hadas, sino a la felicidad real, la que se construye día a día, la que se encuentra en los pequeños momentos, en las relaciones significativas, en el crecimiento personal. La felicidad es un viaje, no una meta, y cada uno de nosotros recorre ese viaje de manera diferente. Por eso es tan importante no juzgar el camino de los demás, no intentar imponerles nuestro propio camino, sino respetar su propia forma de buscar la felicidad. Y para lograrlo, tenemos que dejar de lado las expectativas. A menudo en las familias nos creamos expectativas sobre cómo deben ser los demás, sobre cómo deben actuar, sobre cómo deben vivir. Y cuando esas expectativas no se cumplen, surge la decepción, la frustración y el resentimiento. Pero la realidad es que nadie está obligado a cumplir nuestras expectativas, cada persona es libre de ser quien es y de vivir su vida a su manera. Por eso es tan importante dejar de lado esas expectativas y aceptar a nuestros seres queridos tal y como son, con sus imperfecciones, con sus limitaciones y con sus propias elecciones. Cuando aprendemos a aceptar a los demás, cuando los amamos incondicionalmente, entonces es cuando la felicidad empieza a fluir de manera natural. Ahora bien, quiero insistir en que la unidad no significa uniformidad. No se trata de que todos seamos iguales o de que todos pensemos de la misma manera. La unidad se construye a partir de la diversidad, a partir del respeto por las diferencias. La familia es un espacio donde cada persona puede aportar su propia singularidad, donde cada uno puede compartir su propia visión del mundo, donde cada uno puede crecer y desarrollarse en su propio ritmo. Y esa diversidad es lo que enriquece la familia, lo que la hace única y especial. Imaginen una orquesta. Cada instrumento tiene su propio sonido, su propia melodía, su propia función. Pero cuando todos los instrumentos tocan juntos en armonía, crean una sinfonía hermosa y poderosa. De la misma manera, la familia es como una orquesta, donde cada miembro tiene su propia voz, su propio talento y su propio papel. Y cuando todos los miembros se unen en armonía, con respeto y con amor, entonces la familia se convierte en una fuente de alegría,
de inspiración y de fortaleza. Y este es el ideal que todos debemos buscar dentro de nuestros núcleos familiares. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la familia no son solo las personas que están unidas por lazos de sangre. La familia puede ser también la que elegimos, esos amigos que se convierten en hermanos, esos compañeros que se convierten en nuestra tribu, esas personas que nos acompañan en nuestro camino y que nos aman incondicionalmente. La familia es un sentimiento, una conexión, una energía que nos une a otras personas. Y lo importante es que esas relaciones sean nutritivas, que nos hagan sentir bien, que nos permitan crecer y que nos aporten alegría y felicidad. Por eso es importante rodearnos de personas que nos aman y nos respetan, personas que celebran nuestras diferencias, personas que nos apoyan en nuestros sueños, personas que nos acompañan en nuestro camino. Porque la vida es un viaje y es mucho mejor recorrerlo acompañado de aquellos que nos hacen sentir amados y valorados. Y esos lazos, ya sean de sangre o de corazón, son los que debemos cuidar, los que debemos cultivar y los que debemos proteger. Y por supuesto, como ya he repetido varias veces, siempre desde la base del respeto mutuo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la importancia de la unidad, el amor y el respeto en el contexto familiar. Hemos explorado cómo podemos construir familias más armoniosas y felices, donde cada miembro se sienta valorado y respetado. Hemos recordado que la familia es un espacio seguro, un refugio donde podemos ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Hemos insistido en la importancia de la comunicación, la empatía y el perdón como herramientas para construir relaciones más saludables. Hemos destacado que la diversidad es una riqueza, que la unidad no significa uniformidad, y que cada persona tiene el derecho de vivir su vida de acuerdo a sus propios valores y sus propias aspiraciones. Y sobre todo hemos hecho un llamado a la acción, un llamado a construir familias donde el amor, el respeto y la unidad sean los pilares fundamentales. Una familia donde la felicidad de cada uno sea valorada y protegida. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir su tiempo conmigo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Espero que las reflexiones que hemos compartido hoy les sean de utilidad y que las pongan en práctica en sus propias vidas. Recuerden que todos tenemos el poder de transformar nuestras relaciones, de construir familias más felices y armoniosas. Y no tengan miedo de empezar, aunque sea un paso a la vez. Cada pequeño cambio cuenta y cada gesto de amor y respeto marca la diferencia. Me encantaría leer sus comentarios, sus experiencias, sus opiniones sobre este tema. Compartan sus historias, sus reflexiones, sus preguntas. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo y construyendo un mundo mejor. Y ahora, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, si encontraron útil la información que compartimos, por favor, denle me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido que sea significativo y que pueda impactar positivamente la vida de muchas personas. Los invito a que juntos sigamos creciendo en este camino de aprendizaje y reflexión, donde el amor, el respeto y la unidad son los pilares fundamentales. Y recuerden que el cambio empieza por cada uno de nosotros. Así que los animo a tomar acción, a amar incondicionalmente y a respetar las diferencias. Porque juntos podemos construir un mundo más justo, más amoroso y más feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.